Soy José María González Cabezuelo, Breeding Manager de la empresa ostentora de variedades vegetales Meridian Seeds, y en la pequeña presentación que voy a dar hoy voy a hablar sobre los retos a los que se enfrentan ciertas especies vegetales o la mayoría de especies vegetales frente a los efectos del cambio climático y de la importancia que está adquiriendo cada vez más en los días que estamos viviendo. Para enfocar la presentación, creo que el hilo conductor debe ser ver el problema, que es el que tienen las variedades vegetales, en este caso la lechuga, a qué se enfrenta, qué posibilidades hay para combatir estos problemas que pueden causar los efectos del cambio climático y cómo una empresa como Meridian Seeds puede contribuir a solucionar este tipo de inconvenientes. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático es un efecto que se ha venido produciendo durante toda la historia de nuestro planeta, desde su origen, debido a su propia naturaleza, en el cual los ciclos solares, en la composición atmosférica, las corrientes marinas, la órbita terrestre y las erupciones volcánicas contribuyen a que se produzcan variaciones en la temperatura, variaciones en las precipitaciones y variaciones en la concentración gaseosa de la atmósfera. ¿Esto qué produce? Pues se produce épocas de mucha aridez, poca pluviometría y épocas de mucho frío, glaciaciones, como se han comprobado a lo largo de la historia de nuestro planeta. ¿Qué ocurre? Que tenemos esta situación producida de forma natural, pero desde hace 150 años, por mano del hombre y la elevada industrialización de la economía y de las actividades del hombre, hay que añadir a todos esos factores naturales un incremento desproporcionado de CO2 a la atmósfera, producido por la agricultura intensiva, por la ganadería intensiva y por las actividades industriales. Esto lo que produce es que, adicionalmente a lo que ya hemos comentado hasta el momento, esto influye en que se dé mucho más intensamente, incluso se puede ver en cortos plazos, como venimos viendo en los últimos años. Bien. ¿Qué influencia tienen estos efectos del cambio climático en la actividad agrícola, que es lo que nos ocupa en una feria como Frigatáceo? Pues a numerosos niveles. Por ejemplo, se producen periodos de sequía pronunciados, con todo lo que ello conlleva. A su vez se producen gotas frías, que pueden dar precipitaciones en forma de granizo, inundaciones, la entrada de nuevos patógenos en el campo, que no estaban presentes hasta ahora por el cambio climático que estamos sufriendo. Hay temperaturas que no son las propias de determinadas regiones que ahora sí lo son, o la humedad. Eso hace que nuevos patógenos que no existían hasta ahora entren en los campos. Y de la misma manera afecta a lo que son los insectos, tanto los beneficiosos como los polinizadores, como los perjudiciales, que pueden aparecer en nuestros campos insectos que antes no existían, como por ejemplo el picudo rojo, que afecta a las palmeras. Pero esto es una visión general, es lo que hemos oído hasta ahora del cambio climático, cómo afecta, pero tenemos que irnos también a lo particular, a la región de Murcia, por ejemplo, en el cual el Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica, prevé en un futuro muy cercano, en el sur y en el sureste de la península, un incremento de la demanda de agua, que estamos viendo casi a día de hoy, que por tanto el estrés térmico será más frecuente del que estamos sufriendo ahora. Este incremento de la temperatura va a producir una evapotranspiración en los cultivos con una mayor necesidad de riego, y la modificación de esta temperatura va a producir la entrada de nuevos patógenos, como hemos visto hasta ahora. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos abocados al desastre, no hay forma de evitarlo, puesto que la parte de emisiones de CO2 podemos controlarla, pero la parte natural que producen los cambios climáticos se nos va de las manos. Pues, por suerte, no estamos abocados al desastre en la agricultura. Todo depende de, como se llamaba este plan que os he mencionado hace un momento, a la adaptación. Lo que hay que conseguir es la adaptación de los organismos a estas situaciones cambiantes que se pueden producir en nuestros campos. ¿Cómo conseguimos esta adaptación? Pues una de las formas que podemos utilizar para conseguir que las especies vegetales se adapten a las situaciones cambiantes es mediante la mejora genética vegetal.
Meridian Seeds, la empresa a la que pertenezco, se dedica a la mejora genética vegetal, y la mejora genética vegetal no deja de ser una disciplina aplicada de la ciencia, en la cual lo que se pretende es aislar los genes de mayor interés para una especie vegetal, eliminar los genes de menor interés o perjudiciales para la especie, agruparlos en una única variedad y ponerla en un ambiente en el cual se sienta bien, se adapte. Esta mejora vegetal no es algo nuevo, no es algo que se esté dando ni siquiera en los últimos 2 siglos. Esta mejora vegetal empezó hace 10.000 años con la selección de los primeros, la domesticación de las primeras plantas, la selección de los mejores individuos para guardar la semilla para siguientes generaciones, etc. Ha ido pasando por distintas etapas a lo largo de la historia. Hubo un punto de inflexión con el descubrimiento de las leyes de Mendel, y ahora ha vuelto a haber un segundo punto de inflexión con la que se denomina mejora de precisión, que mediante el uso de nuevas tecnologías de mejora está acelerando mucho los procesos para obtener nuevas variedades adaptadas a cualquier estrés que pueda aparecer en el campo. En cuanto a los objetivos para la adaptación al cambio climático, bueno, pues ya hemos oído los problemas que pueden ocurrir con los efectos que producen estos cambios. Entonces, los objetivos que hay que marcar son efectos que contrarresten estos efectos. Entonces, la tolerancia a la sequía es un efecto que se busca y se persigue como objetivo, la resistencia a altas temperaturas, la tolerancia a salinidad, la tolerancia a nuevos patógenos que pueden entrar por estos cambios climáticos, y la resiliencia, que es un concepto un poco abstracto, pero que no es más que una planta sea capaz de mantener su posición, de mantener sus características, de mantener sus propiedades ante situaciones cambiantes, que es lo que solemos estar observando incluso a día de hoy. Gotas frías seguidas de periodos de mucho calor y poca lluvia, y a eso corresponde lo que se denomina resiliencia. Déjenme volver a recuperar la diapositiva de la región de Murcia, puesto que estamos en el pabellón de la región de Murcia, y creo que es bueno llevar la presentación a lo local. Y como hemos visto los efectos que pueden darse a corto plazo como consecuencia del cambio climático, pues vamos a extrapolar estos objetivos a los efectos que se pueden producir. Entonces, frente al incremento de la demanda de agua y el estrés térmico, habría que buscar resistencia a altas temperaturas y resistencia a salinidad. Frente al incremento de la evapotranspiración y aumento de la necesidad de riego, pues hay que buscar plantas que sean tolerantes a la sequía, y hay que buscar la resiliencia, que sean capaces de mantener su estructura, de mantener sus propiedades en condiciones de sequía, en condiciones de no sequía. Y por último, la tolerancia a nuevos patógenos, que está previsto y está demostrado que van a entrar y que siguen entrando y que están entrando. ¿Qué estrategias utiliza una disciplina como la mejora genética vegetal para conseguir los objetivos que acabo de mencionar? Déjenme decirles que para estos objetivos tienen la particularidad de que si la genética se viene diciendo hasta ahora que ya no solo depende de genes, sino de ambiente, si estamos hablando de caracteres ambientales, estos tienen una influencia del medio ambiente muy superior a la que tienen otros factores que no son ambientales. Entonces nos enfrentamos a un doble problema con ellos. Por otra parte, hay caracteres monogénicos fáciles de monitorizar, pero hay caracteres, muchos de ellos, que son poligénicos, son muy difíciles de monitorizar y de mantener. La introgresómica es una disciplina que se está utilizando mucho en mejora vegetal, que consiste en buscar en el germoplasma de especies emparentadas con las agrícolas, como puede ser la lechuga, sus variedades emparentadas, que estén adaptadas a condiciones climáticas extremas, los genes que las hacen capaces de aguantar esas condiciones, introgresarlos en la lechuga de consumo. Por ejemplo, hablando de la lechuga, podemos extrapolarlo al tomate, al melón o a cualquier especie vegetal. Para eso es necesario la generación de variabilidad a partir de estas fuentes de germoplasma, mediante cruzamientos, mutagénesis, que no tiene por qué ser todo mediante biotecnología. La mutagénesis puede ser obtenida mediante otras distintas formas más clásicas. La generación de poblaciones segregantes como poblaciones MAGI, que se ven en la diapositiva, y la evaluación del material en un amplio rango de ambientes, puesto que si dependen del ambiente no podemos seleccionar el material en una única condición, en una única localización. Por eso nos está quitando de ver mucho espectro de cómo se va a comportar la variedad cuando cambie en estas condiciones. ¿Bien?
¿Con qué herramientas contamos en empresas como Meridian Seeds de apoyo a la mejora genética vegetal? Pues en los últimos 50 años se han adaptado distintas metodologías que soportan muy bien a las estrategias que se siguen para obtener los objetivos que se buscan, pero en los últimos 20 o incluso algo más, desde el descubrimiento de la secuenciación, de la PCR, de los marcadores moleculares, estrategias de cultivo in vitro, hemos experimentado un incremento exponencial de las herramientas con las que contamos para poder conseguir estas variedades. Entre otras se pueden nombrar marcadores moleculares ligados a genes de interés, herramientas bioinformáticas que ahorran mucho proceso de datos, técnicas de cultivo in vitro, el Big Data, secuenciación masiva de ADN, todas las que se ven en la diapositiva, son herramientas que nosotros, empresas como la mía, utilizamos a menudo para conseguir los objetivos que nos marcamos. Y bien, ya he explicado un poco cuál es el problema, cuál puede ser la solución, pues ahora vamos a hablar de la especie en cuestión del objeto de la charla, que es la lechuga. ¿Y por qué la lechuga? Pues porque España es el primer productor de la Unión Europea y el cuarto a nivel mundial, y además de ello es uno de los cultivos más característicos de la región de Murcia, que supone más de un tercio del total de la superficie de España en cuanto a extensión de cultivo y más del 70% de la exportación a países terceros. O sea, es un cultivo importantísimo para la región. Las zonas de cultivo clásicas de la lechuga es Campo de Cartagena, Valle de Guadalentín, Águilas, el altiplano en verano, para cambiar un poco las condiciones de las variedades, y las tipologías clásicas pues son la iceberg, la romana, Batavia, y luego otras especialidades como Trocadero, lo oloroso, esto ya son más especialidades, pero las principales que suelen cultivarse son las tres que aparecen en pantalla. Los principales objetivos de mejora frente al cambio climático en lechuga dentro de Meridian Seeds, por la parte que nos toca, pues son la tolerancia a factores abióticos como el espigado prematuro, el tip-burn, que es una necrosis que aparece en la hoja y deprecia mucho el producto final, tolerancia a frío y tolerancia a altas temperaturas o sequía, dependiendo del ciclo. La resistencia a factores bióticos, como virosis, enfermedades producidas por hongos, fisiopatías relacionadas con bacteriosis como la avena rosa, enfermedades producidas por nematodos y plagas, en general, de artrópodos. Y nunca hay que olvidar los caracteres agronómicos, organolépticos y nutricionales. El programa de mejora genética de lechuga de Meridian Seeds pues se está ocupando de la obtención de poblaciones segregantes a partir de materiales que incorporan los factores de resistencia, los genes de resistencia que influyen en la tolerancia a distintos... en la tolerancia, en la consecución de los objetivos que pretendemos conseguir. Partimos de especies emparentadas como Lactuca sarriola, Lactuca virosa. Con ellas combinamos estas especies para obtener variabilidad. La selección de líneas de mejora se realiza in situ, por lo que he explicado antes, porque hay que hacerla en distintas localizaciones, en distintas condiciones, para poder evaluar mejor estos caracteres. Disponemos de instalaciones en Torre Pacheco, pero aparte colaboramos con empresas y productores de otras regiones, de otras zonas de producción de Murcia. Se utilizan herramientas de selección en colaboración con centros públicos y privados, inoculación controlada de patógenos, desarrollo de marcadores moleculares, y el proceso de fijación hasta obtener una línea que pueda ponerse en un estado precomercial suele rondar 6-8 años, de un material aclimatado aún no comercial, pero para poder evaluar con cierto grado de seguridad. Gracias a este programa hemos conseguido ser líderes del mercado de lechuga en la tipología iceberg durante el periodo de verano, con un germoplasma extraordinariamente tolerante a espigado, también al tip-burn, y incluso cuando las condiciones de temperatura tanto de suelo como de aire son más extremas. También estamos liderando la introducción de variedades resistentes a Fusarium en zonas de producción problemáticas, teniendo variedades ya incluso comerciales como Guajira y otras muchas más que pueden consultarse en la página web de Meridian Seeds. Por último, hablarles de un proyecto que tiene financiación CEDETI, que se denomina creación de una nueva generación de variedades de lechuga con resistencias combinadas a enfermedades del sureste español,
en la cual estamos buscando variedades de lechuga que sean específicas para la región de Murcia y que se adapten tanto a las condiciones climáticas como a las condiciones de presión de patógenos que son específicas de las regiones de cultivo en Murcia. Este proyecto se divide en 3 actividades, de las cuales están prácticamente las 3 conseguidas. Se va a pedir un nuevo proyecto que continúe con la investigación en esta línea, y dentro de estas actividades pues, se ha llevado a cabo una prospección de razas de bremia, el hongo causante del mildiu, dentro de Murcia, en la cual se han podido identificar razas descritas por el IBEP, pero también razas que no se encuentran descritas por el IBEP y son específicas de la región de Murcia. Y nada, para finalizar, pues decir que todo esto no podría llevarse a cabo sin un equipo humano importante. En la foto puede verse el equipo de investigación de la parte de I+D de Meridian Seeds, y que tengo que agradecerle su involucración y me siento orgulloso de poder representarlos en un foro como este. Y nada más, muchas gracias.